Hola traders, bienvenidos a el vistazo que le echamos al mercado de divisas de forma semanal desde forexperiences.com. Vamos a empezar un comentario semanal de una semana especial. Como sabéis los que nos seguís, esta es la primera semana del mes de junio, y estas primeras semanas de mes, estas semanas iniciales de mes, vienen siempre muy cargadas de datos macro que condicionan enormemente al mercado, y esto ha sido así una vez más pues en las jornadas que hemos vivido durante esta semana, y esto influye directamente en la cotización de un montón de activos, como vamos a ver. Y el titular no podía ser otro. Ha habido una decepción bastante grande con los resultados de las NFP. Las NFP, las Non-Farm Payrolls norteamericanas, los datos de nóminas no agrícolas que se emiten de forma mensual el primer viernes de cada mes, han puesto a relucir una debilidad que no se esperaba en el mercado laboral norteamericano. El resultado tan alejado del pronóstico pues ha provocado un debilitamiento importante en el dólar en casi todos los cruces, y el impacto consecuente en el resto de mercados. Los aires de profunda decepción son los que se han respirado, y nerviosismo en los mercados. ¿Por qué? Porque evidentemente todo el mundo es consciente de que la Fed sigue aplicando o sigue reticente a retirar del todo esas medidas expansivas y a empezar de nuevo un ciclo alcista en los tipos de interés, y está vigilando muy de cerca lo que está sucediendo con el mercado laboral norteamericano. Por lo tanto, este mal dato pues tiene una influencia directa, o puede tener una influencia directa en sus políticas monetarias, como no va a ser de otra manera, y esto pues preocupa a los mercados, y que vuelven otra vez a entrar en esa dinámica de montaña rusa a que nos tiene acostumbrado pues durante estos últimos meses. Hablando del euro dólar, lo tenemos, veremos con el gráfico que hemos visto un euro dólar que no ha habido novedades durante la semana hasta las NFP. Claramente el mercado estaba esperando la salida de este dato, y la decepción producida pues ha hecho que el euro recupere lo perdido en las 3 últimas semanas, y nos deje de nuevo en una zona de control en el nivel superior de esa figura de medio plazo. Vuelta a empezar, esa sería un poco la conclusión, ¿no? Volvemos otra vez a estar en niveles de techo de esa figura de medio plazo, a pesar de que pues muchos, al ver esas caídas, ya pronosticaban un euro dólar en 1,09 o en niveles inferiores. Pues esto no se está produciendo. Es relativamente lógico que podamos pensar en esa tendencia, teniendo en mente la subida de tipos que va a efectuar con una relativa seguridad, podemos decir, este mes de junio. Pero a pesar de eso, debemos tener en cuenta que históricamente esas subidas de tipos a largo plazo no han provocado precisamente un fortalecimiento del dólar. Esto es algo que vimos en el Closing Bell, que es el programa online en directo que realizamos cada 15 días los viernes, junto a Ricardo González y un especialista invitado de Ricardo González de Esbolsa.com, y él lo comentó muy acertadamente, además demostrándolo de una forma estadística, ¿vale? Hay que tener en cuenta que a largo plazo una subida de tipos en Estados Unidos no implica directamente un fortalecimiento del dólar, sino al contrario. Otra cosa es la reacción que veamos a corto plazo. La libra dólar la tenemos respetando la directriz alcista. Este es el hecho más destacable de esta semana, siempre teniendo en cuenta el contexto en el que se encuentra la libra, que es un contexto con noticias externas al mercado, noticias macro de índole política, y que pues pueden efectuar y pueden provocar cambios y oscilaciones violentas en la cotización y en el precio de todos los activos relacionados con la libra. Esta semana ha tenido descensos, pero en todo momento ha respetado la directriz alcista de este movimiento de corrección que estamos viviendo. Al final, la conclusión es que estamos esperando un referéndum que en apenas 15 días nos va a desvelar la incógnita de si el Reino Unido sale de la Unión Europea o no. El caso del dólar yen pues es un caso también que ha venido marcado por las NFP esta semana. Lo tenemos mirando a mínimos. El cierre esta semana nos deja con una contundente vela bajista propiciada por el mal dato de NFP. A pesar de eso, el pari había iniciado en media semana un descenso bastante destacable, pero las NFP vuelven a confirmar otra vez la vigencia de ese impulso bajista. El oro nos ha roto la directriz esta semana.
la directriz bajista que venía impulsando al par en esta corrección desde hace pues 2-3 semanas y que ha alejado o no ha deshecho esa figura de escape al alza que veíamos hace un mes y medio, 2 meses. Bueno, pues gracias a las NFP esta directriz bajista, este movimiento bajista se ha roto y el oro ha vuelto a ejercer de activo refugio ante un mal dato macro. Se sitúa en los $1.244 por onza y ha conseguido salvar los soportes de medio plazo que mantenían vigente esa figura de escape. Por lo tanto, debemos mantenerlos prudentemente vigilantes en el mercado y esperando ver la próxima evolución. El dólar australiano también, a semejanza del oro, pues se ha valido de las NFP para confirmar un poco ese cambio de tendencia, porque el cambio de sesgo se ha producido al confirmarse el dato de NFP y el potente impulso que ha desarrollado pues consolida posiciones por encima de esa directriz bajista. Por lo tanto, hace más difícil una prolongación de ese movimiento de caída y deberíamos esperar pues una ligera corrección o unas ligeras alzas inicialmente en el dólar australiano dólar. Y el activo de la semana, pues vamos a ver esta semana el petróleo, tanto West Texas como Brent, aunque aquí pongamos West Texas, pues seguimos testeando los $50. El hecho curioso es que, bueno, pues también analistas, casas de análisis, etcétera, etcétera, pronosticaban un retroceso fuerte en el nivel de los $50 barril. Pues ese proceso no se ha producido. El barril sigue estando en un rango relativamente estrecho, cerca de los $50 barril, entre los 50 y los $48 aproximadamente, y parece que no va a ceder en el empeño a romper esta resistencia. Debemos tener en cuenta que aquí también hay otros factores, ¿no? Estamos entrando en una dinámica en la que hay algunos miembros de la OPEP que estarían insinuando reducciones en la producción y por lo tanto esto podría favorecer una rotura al alza de estos $50 barril. Vamos ahora a trabajar ya con los gráficos y ver un poco el euro dólar, que no nos vamos a entretener mucho en su corto plazo porque vemos que realmente no hay mucho que contar. Lo que hay que contar es la noticia de las NFP, el non-farm payrolls. El mercado rompe la dinámica lateral que era claramente a la espera de la salida de este dato y nos provoca un ascenso de 230 puntos en el euro dólar en apenas una sesión norteamericana, una sesión USA, ¿no? Bueno, pues esto ¿qué efecto produce en el medio plazo? Pues está produciendo un efecto en el cual vemos al euro dólar mirando otra vez hacia zonas de techo en esta figura lateral de medio plazo y nos alejamos otra vez de esa zona de soporte que se ha demostrado solvente, como decíamos nosotros en las últimas semanas, ese nivel de 1.11 y algo, 1.12, ¿vale? Ese nivel es el nivel a considerar como nivel de soporte actualmente, el nivel más inmediato. El nivel superior de este nivel de 1.14 yo creo que es difícil que se rompa el 1.1460. De ser así, pues deberíamos ver esta próxima semana seguramente retrocesos y lateralidad en el par, esperando un poco confirmación de algún otro movimiento, alguna otra noticia macro con toda seguridad. Al libra dólar es un par, como decíamos, muy condicionado por el tema del Brexit, pero a pesar de eso hemos visto como esta semana pues tenía una profunda caída en sesión americana a final de mes. Esto le provocaba que rompiera y perdiera la directriz de soporte y nos ha tocado mínimos en nivel de 1.44 y esa directriz de soporte pues la ha recuperado gracias a las NFP, aunque cierra ligeramente por debajo. Nivel de cierre 1.4510. Ese 1.4510, viéndolo en el largo plazo, lo que podemos visualizar es que está respetando la directriz alcista de este movimiento de retroceso, de esta recuperación, ¿no? De esta reversión a la media que vemos aquí. Esto es importante, que siga manteniéndose por encima de esta directriz, y también es muy importante este nivel de mínimos de pues 1.4330, 1.44. Este nivel es el que está garantizando la libra que mantenga este impulso. En el momento que pierda este nivel, seguramente ya veremos cómo intenta atacar este mínimo, que es un mínimo pues importantísimo, un mínimo situado en niveles de 1.41, niveles de 1.38, por lo tanto es un nivel de mínimos a la altura de
como podemos ver aquí, 2001 y 2009. Por lo tanto, es un mínimo interesante, es un mínimo importante, y cualquier ataque a este mínimo pues debe ser considerado como un movimiento de una dimensión considerable. Veremos a ver lo que sucede con el Brexit dentro de unos 15 días, y esto nos sacará seguramente un poco de dudas. El dólar yen, tenemos un dólar yen el cual a mediados de semana ya rompió este nivel de soporte de largo plazo, y la confirmación nos ha venido con las non-farm payrolls, que ha provocado pues que hay una caída hasta los niveles de 106 yenes, un nivel de 106 yenes que, bueno, pues es que repetimos zona ya visitada a finales de abril, es decir, hemos retrocedido en solo una semana todo lo ganado en un mes y algo. Ahora mismo estamos otra vez en 106, muy cerca de ese nivel de 105, de 104 y algo, que es ese nivel de soporte tan básico y fundamental, un nivel de soporte generado principalmente, bueno, niveles ligeramente inferiores en 2014, y que, bueno, pues parece que es un buen nivel para efectuar otro impulso al alza, aunque veremos, porque el dólar yen es un par muy condicionado, como veremos luego en la parte final del comentario, por otros factores que lo pueden alterar o pueden alterar su evolución en estas próximas semanas. El dólar australiano, como comentábamos, pues ha efectuado esta semana un movimiento de impulso al alza que lo ha llevado a tocar niveles de 0,7360, 0,74 gracias a las non-farm payrolls, pero ya nos viene marcando desde hace unas semanas, como podéis ver aquí, pues una cierta tendencia al giro, un cierto movimiento de giro que ha confirmado perforando primero la directriz bajista y luego confirmando la vigencia de esa directriz como soporte. Esta es la base desde la cual ha arrancado el movimiento producido en las NFP USA y que nos deja en máximo semanal niveles, como decíamos, repito, en 0,7360. Este nivel, este impulso, ¿qué nos deja? Pues nos deja una cierta recuperación de estos niveles de soporte que teníamos hace unas semanas, aunque podríamos ver aquí cómo este impulso no ha sido suficiente para superar esta rotura que se produjo, y por lo tanto podríamos ver un movimiento de pullback, ¿vale? Veis la complejidad, ¿no? En este momento se puede apreciar la complejidad del mercado en este momento y la indecisión a que puede verse sometido pues este par en estos momentos. En la zona inferior pues hay que tener en cuenta el nivel prácticamente mínimo de esta semana, que es los niveles de 0,71, y la zona superior es exactamente el nivel donde estamos. Veremos cómo arranca la semana y si consigue posicionarse por encima. En el caso que se posicionara por encima, habría un objetivo claro en estos niveles de 0,76 en primera instancia. Vamos con el oro que, pues bueno, ha hecho valer su condición de activo refugio. Las non-farm payrolls le han proporcionado, digamos, el gas suficiente, la gasolina suficiente para romper de forma contundente esta directriz bajista de largo plazo de este movimiento que se inició con las minutas de la FOM hace 2-3 semanas. Impulso que le llevó a tocar el nivel de los $1.200 por onza, pero ahora mismo pues este dato malo de NFP activa su condición de activo refugio y lo tenemos cerrando en $1.244 por onza. ¿Cómo nos deja esto en el largo plazo? Pues nos deja en el largo plazo una vela que confirma este nivel de soporte en los $1.200 por onza de forma clara y nos acerca otra vez a ese nivel FIBO histórico, el cual estaba efectuando de tapón para esa figura de escape al alza. Seguimos otra vez entonces con objetivo en este nivel histórico FIBO de aquí, que es un nivel situado en los $1.258 por onza aproximadamente. Lo tendríamos a tiro esta semana y veríamos qué reacción va a hacer el mercado al visitar esta zona, que la tenemos aquí ahora mismo dibujada en el corto plazo. Este ha sido un poco el vistazo que hemos dado en el mercado. Vamos a ver como activo de la semana, como previo al activo de la semana, pues vamos a echar un vistazo en el corto plazo. Una semana en que el petróleo pues hemos visto que de forma solvente sigue respetando la directriz de corto plazo alcista y por lo tanto nos ha llevado a tocar niveles superiores a los $50 barril. De ahí ha corregido, seguramente ha distribuido parte
de esas operaciones que han ido entrando durante el primer tramo de la semana, pero seguimos respetando nivel de directriz alcista ahora mismo en 48,70 dólares barril. Por lo tanto, seguimos otra vez mirando a precios superiores con un cierre en 49,40. Y esto nos sirve para introducir la visión del petróleo que vamos a dar más en el largo plazo. Para ello vamos a utilizar, como siempre, nuestro graficador. Tenemos aquí pues un gráfico diario, ¿vale? Un gráfico diario en el cual pues vemos que hace un año hablábamos de zonas de 60 dólares barril. Esta es una zona que sigue vigente y es una zona importante a considerar en el caso de que se produzca la rotura de pues esta zona de aquí, que es una zona próxima a los 50 dólares barril, que es la zona donde se está negociando pues en estos momentos, ¿no? Hacemos aquí una extensión más o menos, pues podemos ver cómo esta zona es realmente la zona importante, la zona donde se está trabajando en estos momentos. ¿De dónde venimos? Pues venimos de mínimos de febrero próximos a los 25 dólares barril. Desde ahí ha desarrollado un fuerte impulso que pues bueno, ha ido haciendo paradas técnicas en niveles que históricamente eran niveles pues también de referencia, ¿vale? Entonces bueno, pues el par está siendo bastante noble en este aspecto, el activo, y el petróleo sigue su senda alcista. Sí que parece que hemos perdido un poco este impulso, esta fuerza, con lo que lo veíamos subiendo hace meses, ¿no? Pero es que claro, hay que digerir toda esta subida, que es una subida desde 25 dólares hasta 50, es decir, un 100% de subida desde febrero, y por lo tanto esto hay que digerirlo. Y no tiene que penalizar, digamos, nuestro pensamiento alcista, si ese es el caso, el hecho de que veamos esta distribución aquí, porque es relativamente normal. Aún así debemos tener en cuenta el tipo de activo que es, la volatilidad que tiene y los condicionantes que tiene. Y un cambio, por ejemplo, los ratios de producción o los equilibrios de producción, como ha anunciado algún país de la OPEP, seguramente haría que una reducción de la producción se produjera esta figura de escape. Si se produce esta figura de escape de una forma clara, superando pues este impulso máximo de aquí, para mí el objetivo claro es los 60 dólares barril, de una forma clara, en un plazo relativamente reducido de tiempo, dada la volatilidad que tiene el petróleo. Por lo tanto, atentos a este hecho, atentos a las noticias que nos vengan de Viena, de la OPEP, o de la reunión de la OPEP, o de cualquiera de los países miembros de la OPEP con un relativo peso, como por ejemplo Arabia Saudí, y a partir de ahí pues debemos analizar un poco el activo dentro de ese contexto. Ahora mismo yo creo que hay más posibilidades de que veamos precios superiores a precios inferiores, o que se produzca ese retroceso sobre ese nivel de resistencia de los 50 dólares barril, pero debemos verlo. Bueno, esto relativo al activo de la semana. Vamos ahora a hablar un poco de un dato que nosotros ya os dimos la semana anterior respecto al dólar yen y su correlación, su alta correlación con diferentes activos. En la semana anterior hablamos de la correlación que tiene el dólar yen con la deuda soberana norteamericana. ¿Por qué hablábamos de esto? Porque atención a esto, porque si estamos ante un escenario en el cual se va a producir una subida de tipos, va a haber un impacto directo en los precios de la deuda norteamericana, y por lo tanto esto por extensión va a ver cómo está afectado el dólar yen. ¿Por qué? Porque aquí tenéis un gráfico de dispersión que hacemos con una de nuestras herramientas que nos muestra la correlación que hay entre los movimientos que se producen en el dólar yen y en el bono estadounidense a 30 años. Como os he explicado alguna otra vez, vamos a refrescarlo, o para los que no lo hayáis visto, cada punto de estos implica un cierre diario, y ese punto nos está diciendo con la revalorización que se ha producido en el dólar yen, qué revalorización se ha producido en el bono a 30 años. Y esta línea que veis aquí es lo que llamamos la línea de regresión, ¿vale? Y es lo que nos expresa la tendencia de todos estos puntos.
Aquí podemos ver cómo esta relación, cómo esta correlación va evolucionando con los años. Tenéis aquí, por colores, tenéis cada uno de los años, los últimos 5 años. El 2016 evidentemente no está completo, está solo a la mitad, pero nos da una idea de cómo se está moviendo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos 4 cuadrantes en los cuales podemos ver con rentabilidades, porque esto siempre hablamos de revalorizaciones diarias, con revalorizaciones diarias negativas del dólar yen, en qué caso se ha producido una revalorización diaria positiva del bono a 30 años. Aquí tendríamos con revalorizaciones diarias positivas del dólar yen, revalorizaciones diarias positivas del bono a 30 años. Aquí tendríamos las dos, tanto dólar yen como bono a 30 años, revalorizaciones negativas, y aquí sería el caso contrario, revalorización positiva del dólar yen, revalorización negativa del bono a 30 años. ¿Vale? Es una manera de una forma relativamente proporcional, poder comparar estos activos. ¿Y esto qué nos da? Pues este gráfico nos da varias informaciones. La primera que podemos ver es la correlación, es decir, activos que tengan, parejas de activos que tengan la mayoría de puntos dentro de este cuadrante y dentro de este cuadrante, nos está diciendo que son activos altamente correlacionados, ¿no? Porque este es el cuadrante positivo-positivo y negativo-positivo, es decir, los dos activos se mueven en la misma dirección. Y de forma contraria, los que tengan la mayoría de puntos en estos dos cuadrantes, pues tienen una correlación negativa, y esto sería una correlación positiva. Las dos posiciones indicarían una alta correlación, tanto negativa como positiva. ¿Qué hecho podemos destacar? Pues bueno, el hecho que podemos destacar es que si vemos de forma histórica en estos últimos años, excepto el 2015, parece que los otros años pues mantienen una correlación, una alta correlación entre estos dos activos, más o menos parece evidente. Este 2016, como podéis ver aquí en este color azul oscuro, ¿cómo está evolucionando? Pues está evolucionando con una alta correlación positiva. ¿Esto qué nos hace pensar? Pues bueno, que si tenemos una caída en el precio de los bonos, vamos a tener una caída en el dólar yen, aunque parezca un poco, digamos, contradictorio en ese sentido, por el hecho de que una subida de tipos implicaría un fortalecimiento de ese dólar. Pero es lo que os contábamos, ¿no? Al principio del comentario. Vigilad a veces estas leyes universales que parecen decirse, porque hay a veces condicionantes ocultos en este sentido. ¿Vale? Si tenemos una caída del precio de los bonos en mercado secundario porque hay una subida de tipos, pues podríamos tener una caída del dólar yen. Atención, y recordar, enlazándolo con la situación que se encuentra el dólar yen en este momento, testeando niveles de soporte. Por lo tanto, pues bueno, precaución con esto, ¿vale? Porque podríamos ver ciertas caídas. Es evidente que podría romperse esta dinámica de correlación positiva en un caso tan especial como este, es evidente. Pero la correlación, la tendencia, la fuerza del mercado, el sentimiento del mercado que hay en este 2016 es este. Por lo tanto, si vemos un movimiento a la contra provocado por esa subida de tipos, pues bueno, podemos esperar luego una corrección más a largo plazo siguiendo esta tendencia que tiene el activo en 2016 respecto a la deuda soberana de Estados Unidos. ¿Por qué sucede esto? Muy fácil, porque Japón es el tercer tenedor de deuda soberana de Estados Unidos detrás de China y detrás de la propia Fed. ¿Vale? Entonces tiene una influencia directa porque realmente tanto fondos como a nivel particulares, pues bueno, Japón es un comprador tradicional de la deuda soberana norteamericana, de los bonos del tesoro norteamericanos. Esta es la relación existente entre el dólar yen y el bono a 30 años. Pero bueno, vamos a ver otra relación, ¿vale? Que es la del dólar yen con el Nikkei. El dólar yen con el Nikkei. ¿Cómo puede afectar esa subida de tipos al mercado de renta variable japonés, por ejemplo? Pues bueno, el mercado de renta variable japonés, como podemos ver aquí, históricamente tiene una relación, podemos decir, bastante clara de correlación también con el dólar yen, con su moneda. Ahora mismo la correlación está siendo bastante positiva, es decir, cuando el dólar yen sube, aunque parezca también un poco quizás contradictorio, pues el
el Nikkei baja, ¿vale? Normalmente, de todas formas, hay que tener en cuenta que como es una economía netamente exportadora, Japón, pues realmente Japón vive un poco, digamos, sus empresas pues evolucionan mejor cuando hay un yen débil. Por lo tanto, con una subida del dólar yen tendríamos que ver una subida del Nikkei. Como podemos ver aquí en los diferentes años, es más o menos la tendencia que se respeta, ¿vale? Es más o menos la tendencia que se respeta, excepto alguna excepción por algún tema concreto. ¿Qué tenemos en este 2016? Una vez más este color azul oscuro que veis aquí. Pues bueno, vamos a ver ahora cuando se dibuje otra vez. Tenemos una correlación positiva también clara, aunque como podemos ver, veremos otro aspecto ahora, pero es una correlación positiva clara. Por lo tanto, si debido a cualquier movimiento en los tipos se produce un movimiento en el dólar yen, podemos ver una réplica de ese movimiento en el Nikkei. Es otra de las conclusiones que debemos esperar. Una de las cosas que también podemos ver con este gráfico es la volatilidad. Vamos a ver, en principio podéis ver cómo aquí hay las diferentes rentabilidades, ¿no?, que se produce de forma diaria. Por lo tanto, como más concentrados veamos los puntos en la zona central del gráfico, quiere decir que habrá sido un año menos volátil o es un activo menos volátil. Como más separados veamos los puntos, querrá decir que hemos tenido un año más volátil. Como podéis ver, es un gráfico muy útil porque nos da diferentes informaciones con solo un gráfico, además de dos activos distintos. Por lo tanto, es algo que también debemos considerar. La dispersión de estos puntos nos da una idea de la volatilidad que está afectando los dos activos. Pero además, si esa dispersión es regular, es decir, si vemos unas figuras o unas áreas más o menos cuadradas, podemos interpretar que esa volatilidad está afectando de igual forma a los dos activos. Pero si por ejemplo vemos que esa dispersión nos dibuja unas áreas de puntos pues más alargadas, querría decir que esa volatilidad está afectando bastante más al activo del eje X, que en este caso es el dólar yen, que al activo del eje Y, que en este caso es el Nikkei. Por lo tanto, podéis ver exactamente, haceros una idea de cómo están evolucionando estos dos pares solo echando un vistazo a este gráfico, y podéis ver la diferencia que hay entre un año y otro. Hay diferencias, por ejemplo este 2016, que es un año que hay más dispersión, parece, ¿vale?, con un año como el 2012 o un año como el 2013, que hubo mucha volatilidad en el dólar yen y no tanta en el Nikkei, ¿vale? Eso lo podemos ver solo mirando pues el gráfico, ¿no? Atención, por lo tanto, al dólar yen, porque al menos a mí me da la sensación de que va a ser uno de los pares que puede moverse con más intensidad en cuanto se produzca un movimiento de tipos por estas correlaciones, y además pues podría afectar también, por ejemplo, al Nikkei en ese sentido, porque tenemos un año, como podemos ver aquí, pues que es, a pesar de esto, relativamente es bastante volátil, pero regular. Es decir, la volatilidad del dólar yen tiene una transmisión bastante directa en volatilidad en el Nikkei, más o menos, ¿vale? Esto ha sido un poco la conclusión respecto a las posibles subidas de tipos que puede efectuar la Fed. Vamos a ver ahora a trabajar con otra de las herramientas que nosotros utilizamos, que es nuestro Graph Manager, para ver algo que también nos puede indicar cómo se está posicionando el mercado de cara a las próximas semanas y de cara a los cambios que pueden haber estas próximas semanas. Esto es, vamos a utilizar para ello nuestro Graph Manager, que como sabéis es una extensión que tenemos de nuestra web, que podéis entrar ahí a través de forexperiences.com/Graph Manager, como podéis ver aquí. Y aquí tenemos colgados diversos gráficos. El gráfico que hemos actualizado esta semana son los gráficos de COT, el Commitment of Traders. ¿No sabéis lo que es el Commitment of Traders? Pues tenemos aquí un fantástico webinar que hicimos hace unos meses, en el que explicamos qué es el COT y cómo trabajamos nosotros con el COT, y un webinar que recomiendo que veáis porque creo que es un webinar bastante didáctico en este sentido. Como sabéis, nosotros vamos actualizando este comentario que tenemos aquí del COT, un COT que en este caso es el COT de los dealers, por lo tanto los operadores que hacen coberturas, y pues bueno, hemos comentado aquí pues un poco la situación actual que hemos visto desde nuestra última actualización. Actualizamos más o menos cada mes y medio, porque estos son datos que salen cada semana, además salen con un cierto decalaje, por lo tanto son datos más pensando en el largo plazo.
Y toda esta información la podréis ver en un artículo que seguramente publicaremos esta semana, pero ya os lo adelantamos aquí en nuestro comentario semanal. Conclusiones que podemos sacar de este análisis del core. Lo primero es un aumento enorme y destacado de las posiciones en VIX, el índice de volatilidad. Parece ser que se están los operadores cubriendo ante cualquier contingencia y están esperando un movimiento violento, porque al menos esto es lo que nos indicaría este aumento de posiciones largas en VIX, ¿no? Para efectuar las correspondientes coberturas. Este es el hecho más destacable. El segundo hecho destacable que podemos ver es una reducción bastante importante de las coberturas en libra. ¿Esto qué nos querría decir? Pues bueno, que parece que existe una cierta confianza en que el Brexit va a salir, el resultado del referéndum sobre el Brexit pues va a salir negativo y que por lo tanto va a mantenerse el statu quo actual. Esto es lo que parece. Y por lo tanto esto se refleja en una disminución de estas posiciones. Destacable también pues el inicio de cobertura del dólar australiano en comparación hace unos meses, ¿no? Bueno, pues esto implica un poco que los operadores están detectando lo que nosotros os venimos diciendo en los gráficos, ¿no? Que parece que va a haber un giro en la cotización del dólar australiano y se están cubriendo ante esta contingencia. Y por lo demás, pues bueno, todo lo demás sigue más o menos dentro de la normalidad. Podemos echar un vistazo, por ejemplo, a las cotizaciones de euro, que vuelven también a aumentar y colocarse claramente en el plano positivo, aunque de una forma, digamos, más o menos discreta, pero vemos que el mercado se está posicionando a cubrirse ante un debilitamiento del dólar, como podéis ver aquí, ¿vale? Al final sería un poco eso, si analizamos los diferentes activos con los cuales estamos hablando, el mercado, excepto alguna excepción por razones obvias como la libra, pues se está posicionando ante un debilitamiento del dólar. Este es el punto de vista de los operadores de largo plazo referidos a sus posiciones de futuros respecto a activos del mercado de divisas. Podemos también ver el mismo gráfico en índices, los índices USA. ¿Y qué nos muestra este gráfico de índices USA? Pues que seguimos un poco con la dinámica del último análisis. Sigue la tensión con el Russell 2000. Aquí también podemos ver el VIX, que es la misma, no lo vamos a comentar porque ya lo hemos comentado en el gráfico anterior, las posiciones que se siguen manteniendo en el VIX. Y aquí pues seguimos manteniendo esa tensión con el Russell 2000 y esas posiciones largas de forma clara con el Russell 2000. Parece que los mercados siguen tranquilos con respecto a los otros índices y no ven necesario aplicar esas medidas de cobertura, confiando en la efectividad, digamos, que nos puede dar como señal el cambio de tendencia del Russell 2000. Por lo tanto, se están cubriendo el Russell 2000, pero no lo están haciendo en otros activos, esperando que una caída abrupta del Russell 2000 ya les dé el aviso para seguramente iniciar esas coberturas en los índices de empresas mayores como el S&P, como el Dow o como el Nasdaq. Esa es nuestra interpretación. Pero bueno, ¿esto qué nos indica? Nos indica que hay una relativa calma dentro del estado de alerta, de vigilia en el que nos encontramos. Al menos eso parece, y esto es lo que nos dicen estos gráficos, unos gráficos que nos pueden ayudar a entender un poco más el sentimiento de mercado. Y vamos a finalizar este comentario semanal con un agradecimiento, y es que bueno, pues esta semana hemos superado los 1000 seguidores en Twitter, y yo no puedo hacer otra cosa que agradecer a todos los que nos seguís tanto en esta red como en otras redes sociales pues vuestra atención y vuestra deferencia. 1000 seguidores para nosotros, que gestionamos un proyecto de forma completamente individual y tampoco a tiempo parcial, tampoco a tiempo total, pues para nosotros es un orgullo muy grande que 1000 personas consideren que les damos información de valor, información de interés y nos sigan en una red como Twitter. Por lo tanto, no nos queda más que agradeceros a todos los que hayáis dado este paso, y evidentemente animar a los que no lo hayáis hecho hasta ahora pues a que nos sigáis en las redes, porque así estaréis puntualmente informados de todas nuestras actividades. Pues creo que no me dejo nada. Ya hemos visto un análisis del mercado tal y como lo vemos, y espero que os sirva de interés, espero que os sirva de utilidad. Sabéis que cualquier duda
nos la podéis consultar a través de los canales de comunicación que tenemos permanentemente abiertos tanto en la red, tanto en la web nuestra como en las redes sociales. Y os deseo un feliz trading y tened cuidado ahí fuera. Un saludo.